Amigos y amigas a todas y a todos. Mis saludos amigos y bienvenidas a nuestro programa espiritual Corazón Limpio. Ayer reflexionamos sobre la fe de Abraham e Isaac, dos figuras fundamentales de la historia sagrada. Hoy nuestra meditación se detendrá sobre la figura de Cristo, así como nos es presentada por los 4 evangelios. Estos son una presentación de Jesucristo y cada uno empatiza un aspecto específico de su vida. Mateo resulta a Jesucristo como Rey, Marcos como Hijo de Dios y servidor, Lucas como hombre encarnado, la misericordia de Dios. Juan lo muestra como Dios desde siempre junto del Padre y que se hizo hombre en el tiempo preestablecido. Estos 4 escritos desvelan para los lectores la figura y la identidad de Jesucristo. Cada uno de nosotros, con certeza, ya escuchó hablar de Jesucristo y ya conoce algo de él. Por eso, cuando nos acercamos para leer los evangelios, lo hacemos con perspectivas y expectativas diferentes. Podemos hacerlo por curiosidad, por estudio, por fe o por otro motivo. Pero solo en la fe podemos entender la dimensión humano-divina de esta figura tan emblemática y controvertida. A lo largo de los últimos 2000 y pico de años, es decir, desde su nacimiento hasta el día de hoy, la de Jesucristo fue una figura muy indagada, debatida, y que llevó a múltiples conclusiones, muchas veces en profundo contraste la una con la otra. Los evangelios, que son los escritos que más nos dan información sobre Jesucristo, no son ni una biografía de él, ni relatos históricos en el sentido de la investigación histórica contemporánea. Más bien son escritos que nacen de una profunda experiencia de fe de grupos y personas vivenciaron su fe, experimentaron personalmente o dentro de una comunidad esta presencia y por eso quisieron poner por escrito esta experiencia espiritual. Por lo tanto, la mejor manera para leer y entender estos escritos es a partir de la fe iluminada por la presencia del Espíritu Santo, porque solo ésta nos pide abrir todo el significado y la riqueza de estas experiencias que llegaron en nuestras manos recorriendo los caminos del mundo y alimentando a miles y miles de creyentes de los cuales nosotros somos herederos. Por eso, porque tenemos el mismo Espíritu Santo de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. 2 Corintios 4:13. El Evangelio de Marcos. Cuando queremos conocer a fondo a una persona, hay que entrar en relación de empatía y dejarse cautivar por ella. El Evangelio de Marcos fue para las primeras comunidades cristianas y todavía lo es para nosotros hoy, una invitación a descubrir el rostro de Jesús en su humanidad y divinidad.
Según dicen los que estudian la Biblia, este fue el primer evangelio en ser escrito y data alrededor de los años 60 o 70 de nuestra era. Es decir, unos 30 o 40 años después que Jesús había muerto y resucitado. El motivo de su composición fue para animar a las comunidades cristianas que estaban en Roma, que enfrentaban persecuciones e incomprensiones de judíos y romanos. El autor que la tradición identifica con Juan Marcos fue el primer compañero de Pablo en su primer viaje misionero. Hechos 13:5. Pero Juan Marcos, cuando Pablo y Bernabé arribaron a Perge de Pamfilia, volvió a Jerusalén. Hechos 13:13. En el segundo viaje misionero, Bernabé, que era tío de Juan Marcos, quería llevarlo consigo, pero Pablo se opuso. Hubo una pelea entre Bernabé y Pablo, y por eso los dos se separaron. Bernabé con Marcos fue a Chipre, y Pablo con Silas marchó por Siria y Cilicia. Hecho 15:37-40. En Filemón 24 encontramos a Juan Marcos otra vez junto de Pablo. En 2 Timoteos 4:11, Pablo, que está encarcelado, dijo a Timoteo que tomará a Marcos y lo trajera consigo porque le sería útil para el ministerio. Más adelante fue discípulo y secretario de Pedro. Por eso él conocía muy bien las dos tradiciones apostólicas ligadas a Pedro y Pablo. El Evangelio de Marcos tiene un carácter discipulador y pastoral y quiere ayudar a profundizar en la persona y misterio de Jesús, presentándolo a los cristianos de origen pagano. Marcos fue quien usó el término evangelio. Confróntese Romanos 1:1 y 9, etc. Pablo usó de este término mucho más que los otros escritores sagrados, cuyo significado es buena noticia. En este caso es la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, como leemos luego en la apertura de la obra, Marcos 1:1. En el mundo griego se usaba este término de buena noticia para anunciar la victoria en batalla. La costumbre era de enviar desde el campo de batalla a quien esperaba en casa y en la ciudad, a alguien que corriendo iba a anunciar la buena noticia de la victoria, que era motivo para los oyentes de mucha alegría, porque si en lugar de vencer eran vencidos, todos acaban esclavizados. Marcos retoma este término y lo usa para anunciar a sus oyentes la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado. Esto porque quien escuche hablar de Jesús pueda alegrarse grandemente. La cuestión de Jesús como Mesías, Hijo de Dios, es central en el Evangelio de Marcos. De hecho, los primeros 8 capítulos de los 16 que componen la obra tiene como centro la gran pregunta sobre la identidad de Jesús. ¿Quién es este? La primera parte termina en Marcos 8:27-30, con la confesión mesiánica de Pedro.
que preguntado por Jesús responde, tú eres el Mesías. Jesús es el Mesías, el enviado de Dios para conducir a su pueblo a la salvación prometida y esperada. Pero para evitar todo malentendido sobre el tipo de mesianismo representado por Jesús, este ordena a los suyos que no hablen con nadie sobre el asunto, Marcos 8:30, hasta que su entrega final y su resurrección purifiquen el concepto de Mesías, que los mismos discípulos tenían equivocado en su cabeza. Luego, después de la confesión de Pedro hasta el capítulo 15, Jesús empieza su camino hacia Jerusalén, instruyendo a los suyos sobre el camino doloroso que deberá enfrentar el Mesías. No es por casualidad que luego en 8:31 encontramos el primer anuncio de la pasión y la resurrección. Marcos nos presenta a Jesús así como lo experimentaron los discípulos, es decir, como un misterio que se va desvelando paulatinamente. Otra particularidad es que en este evangelio Jesús rechaza la difusión de sus acciones extraordinarias. Es lo que tradicionalmente llamamos de secreto mesiánico. Por eso podemos decir que Jesús, al mismo tiempo que se revela, también se esconde, y solo paulatinamente va revelando su verdadera identidad. La conclusión es que Él es el Mesías, pero aparentemente un Mesías vencido, que lleva el reino de Dios no por los caminos del poder, del éxito humano, de la victoria histórica, sino por el camino del amor, porque Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate para muchos. Por eso, quien quiere entender la identidad de Jesús debe cargar con su cruz y seguirlo. Para Marcos, Jesús se revela plenamente en la cruz cuando las tinieblas no permiten ver nada y solo se escucha su grito apelando al Padre, que es su grito de victoria. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34 y también Salmo 22:1. Esta victoria ocurre sobre el trono del Rey Jesús, que es la cruz, donde Él llegó en plena obediencia al Padre. Es en ese momento donde se proclama y anuncia la realidad profunda de su misterio. Lo raro es que no son los discípulos quienes reconocen, sino un pagano, un oficial romano que dice el texto, estando enfrente a Jesús, al ver que había expirado de aquella manera, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Marcos 15:39. Es la respuesta a la gran pregunta sobre la identidad de Jesús que recorre todo el Evangelio. Jesús es el Hijo de Dios, pero un Hijo que vive en total y plena obediencia al Padre, que hizo en todo su voluntad. Esta es la verdadera identidad de Jesús, que se desvela paulatinamente en el Evangelio de Marcos, anunciado desde el comienzo, cuando en el versículo 1 Marcos inicia diciendo, comienzo de la buena noticia de Jesús Mesías, Hijo de Dios. Confesado por Pedro en el capítulo 8, encuentra su plena explicitación en el madero de la cruz y en la confesión del oficial romano, resumiendo
Podemos decir que en el Evangelio de Marcos, Jesús se revela como el Mesías, Hijo de Dios, humanamente vencido, pero más que vencedor en Dios, por su obediencia de amor. El Evangelio de Mateo. Este Evangelio, con toda probabilidad, fue escrito al norte de Israel, en la ciudad de Antioquía de Siria, donde había una importante comunidad cristiana. Esta comunidad pasa por un momento de dificultad interna con las diferencias culturales y religiosas, porque al grupo cristiano de origen judío se añadieron otros de origen pagano, y también por muchas dificultades externas. El Evangelio fue escrito después de la destrucción de Jerusalén por mano de los romanos en el año 70 después de Cristo. Después de este grave acontecimiento, la religión judaica, dominada por el grupo de los fariseos, se cierra en un profundo rigor. Los cristianos, que antes eran soportados, ahora son perseguidos y expulsados de la sinagoga y de la comunidad judaica. Mateo pretende con su evangelio fortalecer a esta comunidad para que pueda reencontrar su identidad y misión en ese nuevo escenario. El evangelio de Mateo depende en buena parte del evangelio de Marcos, del cual toma prestado mucho material de redacción, aunque Mateo use material propio y organiza su escrito según otra arquitectura. En el Evangelio de Mateo encontramos 5 grandes discursos organizados a partir del Sermón del Monte. Jesús aparece en este escrito como el maestro dedicado a la enseñanza. Es por eso que al final envía los suyos para que enseñen a todos los pueblos a obedecer lo enseñado por Jesús. Mateo 28:20. El hecho de que los discursos sean 5 recuerda a la Torá, es decir, a los 5 libros de Moisés, y a que Jesús es presentado como el nuevo Moisés, aquel que trae la ley definitiva a la cual hay que obedecer, pero de mejor manera, como lo hicieron los escribas y los fariseos. Pero Jesús no es solo el maestro y el nuevo Moisés. En el primer capítulo encontramos una genealogía que quiere contarnos cuál es el origen, la misión y el destino de Jesús y mostrarnos que Él es el Mesías prometido a Israel. Mateo presenta a Jesús como hijo de Abraham, descendiente de David, el rey Mesías, y sobre todo como hijo de Dios. Esta genealogía tiene como horizonte la sola historia de Israel y se desarrolla claramente de manera artificial según las grandes etapas de la historia de la salvación, de Abraham hasta David, de David hasta la deportación a Babilonia, y de ahí hasta Jesús, injertado en la descendencia davídica a través de José. Jesús inaugura la etapa definitiva y lleva a cumplimiento las antiguas promesas. Mateo puso a Jesús en su genealogía en el linaje paterno. Él quiere mostrar que Jesús es del linaje real de David, aunque sus padres eran humildes. En Génesis 5:1 encontramos una genealogía que trata de los descendientes de Adán. Hay otras
en el Antiguo Testamento. En la antigüedad era muy importante que las personas tuvieran un linaje genealógico para poder ser aceptado en clanes familiares con antepasados conocidos y reconocidos. Mateo coloca a Jesús en un linaje genealógico donde no hay muchas personas importantes, porque por él la verdadera unción no es aquella que viene de antepasados importantes, famosos o destacados. Lo que importa para Mateo es la unción de la fe, que viene por el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios y no de los hombres. Jesús, el ungido por el Espíritu, introduce un nuevo tipo de historia, ya no más basada en tradiciones humanas, sino en el reconocimiento divino. Pablo usó el término Señor no para indicar al emperador u otro personaje importante, sino para indicar al Señor Jesús, el ungido por Dios. Jesús es el Emmanuel, como Mateo anuncia en el capítulo 1, versículo 23, donde retoma Isaías 7:14. El Dios que vive en medio de su pueblo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Mateo 28:20. Esta es la manera de hablar de Dios en el Antiguo Testamento. En el libro del Éxodo, Dios respondiendo a Moisés dice, yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Es decir, alguien que está cerca de su pueblo, muy cerca, para salvarlo con su poder y misericordia. Jesús es aquel que viene para revelar plenamente la voluntad de Dios, porque Él es el Dios que entró en la historia, que continúa presente y siempre está con los suyos. Jesús es la revelación del Dios Santo que llama los suyos a la santidad de la vida. Nosotros, los creyentes de todos los tiempos y lugares, organizados en múltiples iglesias y denominaciones, como nuevo Israel de Dios, heredamos las promesas y la misión que correspondían al antiguo Israel y somos llamados a poner en práctica la voluntad de Dios hasta que el Señor regrese victorioso para unirnos a su victoria al final de los tiempos. El Evangelio de Lucas. El tercer evangelio que encontramos en la Biblia, lo que también en orden a su composición. El primero a ser escrito, como vimos, es el de Marcos. El segundo es el de Mateo. Y el tercero es el de Lucas, que los estudiosos datan por el año 80 o 90 de nuestra era. La comunidad a la que Lucas se dirige vive en un ambiente helenístico y está abierta al diálogo con su entorno. Son cristianos de la segunda generación que enfrentan la rutina en la vivencia de su fe y que se sienten atraídos por los valores de la sociedad. Lucas, con su obra, que incluye también el libro de los Hechos, quiere llamar a los cristianos a la conversión, quiere dialogar con la cultura de su tiempo y contribuir a su evangelización a partir del anuncio de la vida y las palabras de Jesús. Jesús es la revelación de la misericordia y la compasión de Dios. Vemos esto en su cercanía a los pecadores, enfermos
y marginados de todo tipo. La de Lucas es una buena noticia para todos los hombres de todas las épocas. Dios actúa en la historia de los hombres en Jesús de Nazaret, que nos revela el rostro amoroso del Padre. Esta presencia divina en la historia de la humanidad se desarrolla en tres momentos: el tiempo de la preparación que se dio en el Antiguo Testamento, la plenitud del tiempo que se dio en Cristo Jesús, el tiempo de la misión, que es el tiempo de la iglesia, que dura desde la ascensión de Jesús y el envío del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, hasta que Él vuelva en su gloria. En el capítulo 3, en los versículos del 23 a 38, Lucas pone su genealogía que llega hasta Adán y Dios, clara señal de su voluntad de vincular a Jesús con toda la humanidad. En Lucas 3:23 se habla de José, yerno de Elí, pese a que éste lo llame hijo. Lucas escribió que Jesús nació por la obra del Espíritu Santo, no por el linaje paterno, sino por el materno, usando no el linaje paterno, sino el materno, para ubicar a Jesús dentro de un linaje más amplio que es el de toda la humanidad. En Génesis 3:15 ya se habla de la simiente de la mujer, que era María. Lucas 1:26 a 38. Mateo 1:18 a 25. Jesús es el Salvador universal, que no está vinculado a un pueblo específico. Lucas 2:31 a 32. A diferencia de Marcos y Mateo, Lucas no menciona a Juan el Bautista en el bautismo de Jesús, para mostrar que se terminó el tiempo del Antiguo Testamento y comienza el tiempo de Jesús por la presencia del Espíritu Santo, protagonista fundamental de la obra de Lucas. Lucas 3:21 a 22. La alusión en el relato del bautismo a la voz que proclama usando el Salmo 2, versículo 7. Tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Mientras Jesús ora, refuerza la proclamación de Jesús como Hijo de Dios. Una vez más, encontramos en Jesús el cumplimiento de todas las escrituras. En Lucas 24, el mismo Jesús, hablando con los 2 discípulos de Emaús y después con los 11 discípulos reunidos en Jerusalén, hace referencia a Moisés, a los salmos y a los profetas, para evidenciar que todos hacían referencia a él y a su día. Él es el centro de la historia y el lugar donde la salvación se manifiesta de manera plena. Por eso la comunidad puede confesarlo como Hijo de Dios, Lucas 1:35, Salvador, Lucas 2:11, Señor, Lucas 7:13, Profeta, Lucas 7:16, Mesías, Lucas 9:20, y Sacerdote, Lucas 24:39 a 40. Compróntese Hebreos 10:14. Aunque de manera velada, Jesús se presenta a los que están reunidos en Jerusalén, mostrándoles las manos abiertas y bendiciéndolos con el don de la paz, típica señal de la función sacerdotal. Los pueblos vecinos a Israel hacían ofrendas costosas a sus dioses,
para agradecerles. Pero el Dios judío era un Dios de amor y misericordia que quería conversar con su pueblo. Pero el pueblo, por su pecado, llevaba ofrendas para quitar su pecado y para que no muriera. Esto era un obstáculo para conversar con Dios. Por eso Jesús se ofreció una vez para todas y nos abrió el camino para una nueva intimidad con Dios. Esta intuición sacerdotal de Lucas será el tema central de la carta a los hebreos, donde Jesús es presentado como el sumo sacerdote, perfecto y definitivo. Compróntese Hebreos capítulos de 5 a 8. El Evangelio de Juan, el último de los evangelios en orden de tiempo y el más teológicamente elaborado, es el de Juan. En su evangelio ponen de manifiesto las dos caras de Jesús, su existencia desde siempre junto a Dios, su igualdad con Él y su compromiso total con los hombres revelado por su encarnación. La encarnación es propia de Dios para venir a este mundo. Juan insiste en la dimensión humano-divina de Jesús, por un lado, para contrastar un cierto espiritualismo que dependía la divinidad de él y negaba su plena humanidad. Por otro lado, para profundizar el misterio de Jesús y fortalecer la comunidad cristiana, que vivía en el temor por ser rechazada y perseguida por el ambiente judaico. Juan quiere que los cristianos aprendan a ver la encarnación y la muerte de Jesús como signo de la gloria de Dios y manifestación de su amor para con los hombres. Jesús, el hombre en plenitud, se identifica con el Hijo amado del Padre. De esta manera, su muerte en la cruz, que para muchos era algo desconcertante, es comprendida como proyecto de amor de Dios para los hombres. Este proyecto fue pensado desde el principio. Por eso Él envió su palabra hecha carne, que estaba desde siempre en la mente y en el corazón de Dios, mucho antes de crear el mundo. Y el mundo, fue creado para que el proyecto de Dios pudiera realizarse. En la carta a los Efesios leemos: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medios de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. Efesios 1, 4 a 6. Juan nos presenta a un Dios enamorado de la humanidad, que no solo creó al hombre, sino que quiere elevarlo a su misma condición divina. El proyecto de Dios es que el hombre alcance la plenitud de la condición divina. Aquí encontramos una relación con el libro del Génesis y la obra creadora de Dios en el comienzo de los tiempos, y como la teología hebraica dice que el mundo fue creado por las 10 palabras que Dios dio a Moisés en el Sinaí, Éxodos 31, 18, porque es en el cumplimiento de estas 10 palabras que se realiza la creación. Juan nos dice que la nueva creación ocurre por la única palabra de Dios que se encarnó en Jesús de Nazaret. Este es el Hijo de Dios como nuevo Moisés
el profeta más grande que Dios había prometido. Deuteronomio 18, 18. Jesús es el profeta por excelencia. Juan 6, 14, 7, 40. Como Moisés trajo los 10 mandamientos, Jesús trae el mandamiento nuevo, es decir, el amor mutuo. Juan capítulo 13, versículos 34 a 35. Capítulo 15, versículos 12 a 17. A Moisés, Dios reveló su nombre, yo soy. Éxodos 3, 14. Jesús asume este nombre, Juan 8, 58, y revela el rostro de Dios Padre, que quiere que sus hijos tengan vida en abundancia, Juan 10, 10. Por lo tanto, podemos decir que la creación fue hecha para que el hombre pudiera alcanzar la condición divina y también para subrayar la bondad de toda la creación, porque ella, en su totalidad, es fruto de la voluntad de Dios. Por lo tanto, la creación no es algo que está en competencia con el ser humano, sino el medio en el que Dios nos puso y que debemos cuidar para poder realizar el proyecto de Dios. Por eso podemos afirmar que la creación no está terminada, porque todavía no hemos alcanzado. 1 Juan 3, 1 a 3. Como humanidad, la plenitud de la condición divina, y solo cuando todo y todos seamos sometidos a Cristo y Él entregue el reino al Padre, y este sea todo en todos, es que la creación alcanzará su plenitud. Amigos y amigas, llegamos al final de nuestra breve meditación sobre la persona de Jesús, así como es presentada por los 4 evangelios. Esta solo es una pequeña introducción. Sería útil que ustedes, amigos oyentes, lean los evangelios para poder acercarse a este hombre, fundamental para nosotros los cristianos, porque es el que nos salvó, pero también de gran importancia para todos los hombres, porque su venida en la carne puso un antes y un después en la historia humana. Les recuerdo que estaré con ustedes en el próximo sábado, siempre al mismo horario, es decir, a las 19:30. Tengan una buena semana de paz y tranquilidad en el Señor Jesús. Por mi parte, oraré por todos ustedes y para sus familias. Hasta luego y que Dios los bendiga.